Va, entonces déjenme compartir mi pizarra. Bueno, sale pues. Entonces vamos a empezar. Eh, Continuando, quisiera primero enseñarles algunos datos para que vean la importancia que tiene en la fisicoquímica de equilibrio, en el equilibrio químico, las condiciones a las cuales se están llevando a cabo la reacción. Entonces ya quedamos que hay factores como la temperatura y presión y el tipo de disolvente en el cual se lleve a cabo la reacción que pueden cambiar justamente la constante. Simplemente para dejar, digamos, ese tema abierto porque más adelante veremos que hay otros factores que pueden influir en el valor de la constante de equilibrio. Pero fíjense, imagínense que tienen el caso del compuesto acetilcetona, que es un compuesto que tiene esta estructura, digamos, eh, reducida. Y lo que les voy a poner son datos que son para el caso de diferentes disolventes. mm, ¿Cuál es el valor del pK? Y acuérdense que el pK es el menos logaritmo de la constante de equilibrio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen esta reacción de protonación, porque aquí se protona este O dependiendo del disolvente, fíjense que si yo pongo una disolución de 40% de etanol en masa en agua y veo cuál es el pK, o sea, cómo puede compuesto adquirir un hidrógeno del disolvente, ¿sí? O sea, se formaría un OH. El valor del pK es 9,8. Pero si ustedes ponen, por ejemplo, 80% de sulfona en agua, este es un 8. Me da 10,16. O si pongo 70% de dioxano, que son disolventes que normalmente se usan en los laboratorios, este me da 12,8. O si de plano lo pongo en DMSO, este me da 13,41. Entonces, como pueden ver, la constante de equilibrio cambia en el medio en el que yo estoy haciendo la reacción. Entonces, eso es bien importante porque yo puedo alterar, digamos, el valor de la constante simplemente usando disolventes combinados o cambiando el disolvente a que no sea agua. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un caso interesante. Por ejemplo, la presión. Para la presión, habíamos platicado del equilibrio de disociación del agua líquida, ¿sí? Que me da iones hidrógeno en medio acuoso más iones hidroxilo en medio acuoso. Y en este caso, ¿qué sucede con la presión? Pues fíjense que a pesar de que estoy en fase líquida, sí va a haber una diferencia. O sea, la constante que normalmente en los libros se escribe como W porque es de agua, ¿sí? Que es 1 por 10 a la -14. Fíjense que a una presión de un bar, el cociente entre la constante y esa constante, pues es 1. Esta está medida, o sea, esta constante está medida a un bar, ¿sí? Pero si ustedes ponen 200 bar, la constante cambia a 1,18 veces la constante del agua a una atmósfera o un bar. A 400 bares, esto cambia a 1,37. Si me voy más allá, a 800 bares, esto cambia a 1,84. Y a 1000 bar
esto cambia a 2,11. Entonces, fíjense, si es un aumento de presión muy grande, pero la constante también va a depender, eh, en muchos casos, en la mayoría de los casos, del valor de la presión. Entonces, por ejemplo, para aquellos de ustedes que estén interesados quizá en trabajar en geoquímica, donde en muchos sistemas de formación de placas tectónicas la presión ha sido sumamente grande, pues entonces la constante va a cambiar. Y eso es algo de tomar en cuenta, ¿sí? O sea, muchos estudiantes de la facultad se van a estudiar al Instituto de Geofísica, eh, y tienen que tomar en cuenta que lo que han aprendido en la facultad pues tiene que ver con condiciones realmente, pues estándar, normales, ¿no? Las que vivimos día a día, pero en muchos procesos de la naturaleza, ustedes tienen cambios drásticos de presión o de temperatura y van a tener un cambio notable en la constante de equilibrio de una reacción como es la disociación del agua. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? No. No, maestra. Ok, va que va. Bueno, entonces vamos a seguir ahora hablando. Bueno, quiero que vean, aunque sea también un ejemplo para sensibilizarlos ante el hecho de que la constante de equilibrio cambia con las condiciones, el efecto de la temperatura sobre una constante de equilibrio en este equilibrio. O sea, imagínense que tienen un ligante que sea una, un anillo de 6 miembros con una mina, ¿sí? Normalmente los orgánicos lo pintan así, ¿sí? En equilibrio con un contrayón que es cloruro, ¿sí? Entonces, si yo grafico, bueno, si pinto, por ejemplo, la temperatura y la constante o en valores de pKa, lo que van a tener es que a 5 Celsius esta constante es 7,177. Si me voy a 25 Celsius, esta constante es 6,736. Y si me voy a 40 Celsius, esta constante es 6,449. Entonces, simplemente acuérdense siempre que cuando vayan a usar constantes de equilibrio, los libros normalmente reportan las constantes de equilibrio a una atmósfera o un bar que a 25 Celsius. Pero si yo estoy trabajando en condiciones diferentes, me debo acordar que esa constante va a cambiar con la temperatura. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, ténganlo ustedes presente porque en muchos casos, en ejemplos en química orgánica, química inorgánica que utilizan constantes de equilibrio, o en analítica, deben acordarse siempre que están trabajando bajo condiciones estándar, que se llaman 25 grados, aunque, bueno, ya les había comentado, ¿no? Que en realidad la IUPAC dice que condiciones estándar es un bar o una atmósfera y no habla nada de la temperatura, pero se ha tomado como algo muy común que se reporten datos a 25 Celsius para que todo el mundo se ponga de acuerdo. ¿Ok? Pero acuérdense que estas constantes sí dependen de las condiciones a las cuales se estén llevando a cabo la reacción. ¿Vale? Sí. Bueno, luego no digan que no se los dije. Ok. Bueno, entonces vamos a regresar ahora a algo que es muy interesante en los equilibrios ácido-base, que son los primeros que vamos a platicar. Es bien interesante ver cuando yo tengo un equilibrio químico. Lo que yo desearía es saber justamente cuál es la composición en el equilibrio químico. No puedo pensar en la idea de que un equilibrio químico se lleve a cabo completamente. ¿Por qué? Porque eso significaría, o sea, si ustedes escriben, por ejemplo, una reacción cualquiera, ¿sí?
ah, y escribo su constante, ya sea en concentraciones o en presiones, dependiendo de cuál es el estado de agregación de las especies. Voy a tener esto como la concentración de AB entre la concentración de A por la concentración de B. Entonces, la única manera en que esta reacción yo le pudiera pintar una flecha así definitiva, en que todo A y todo B desaparecen en la reacción, implicaría que qué valor tiene la constante. A ver, Sería uno, ¿no? sería uno. Ojo, estoy diciendo que si se lleva a cabo la reacción completamente, ¿qué pasaría al final con A y B? ¿Cuál sería la concentración de A y de B en el matraz de Cero. reacción? Serían cero. Ujú. O sea, si yo digo que es completo, A y B serían cero. Y eso implicaría que la constante fuera infinita. Porque si divido entre cero, pues esto me da infinito. No existen constantes infinitas. Hay constantes muy, muy grandes que implican que la reacción está favorecida a los productos. Por cierto, a ver, yo tengo un valor de la constante y eso me va a dar un estado de equilibrio, uno de muchos estados de equilibrio, pero el estado de equilibrio que implica el valor de esa constante. Y va a haber unas ciertas concentraciones de productos y reactivos que me van a dar el valor de esa constante. Ojo, eh, cuando hablamos con poco cuidado, decimos que la reacción se desplaza. En realidad nada se desplaza. Todas ellas están cumpliendo termodinámicamente con un valor de la constante de equilibrio. Lo que sí puede decir es que se favorece, ¿sí?, la formación de producto o se favorece la formación de reactivos, pero las reacciones químicas no se desplazan a ningún lado. O sea, esta constante de equilibrio implica justamente el mínimo de G. Y ese mínimo de G, ¿sí?, no se va a estar desplazando. Espero que sí me explique. Entonces, hablar de la palabra desplazar es incorrecto. Lo que estoy haciendo es favoreciendo la formación de productos o favoreciendo la formación de reactivos dependiendo del valor de la constante. Entonces, para que yo favorezca la formación completa de producto, eso implicaría que A y B serían cero. Bueno, no hay B, sino las concentraciones de A y la concentración de B. Y por tanto, la constante debería ser infinita. No hay constantes infinitas, jóvenes. Las constantes tienen un valor numérico que puede ser muy grande, pero eso implica que aunque la constante fuera muy grande, siempre existe una cantidad de reactivos que no se pueden transformar en el producto. No sé, a lo mejor la constante es tal que me da algo como 10 a la menos 10, ¿no? De concentración de reactivos, pero esto no es cero formalmente. Entonces, la constante es la que dicta justamente cuál va a ser la concentración de productos y de reactivos que queda en el matraz de reacción cuando ésta llega al equilibrio. ¿Sí les queda claro, jóvenes? Sí, mucho. Claro, para efectos prácticos, desde luego, si yo tengo una constante de equilibrio sumamente grande, pues lo que digo es que prácticamente no hay reactivos. Pero nunca voy a decir, ¿sí?, que los reactivos tienen un valor de concentración de cero, porque eso implicaría un valor de la constante infinita. Bueno, entonces regresemos al caso de los ácidos. Voy a poner de ejemplo un ácido genérico, ¿sí? Puede ser cualquiera. Le voy a llamar a L ligante y eso pues lo que implica es que es una parte de la molécula que está unida a hidrógeno, ¿sí? Y que este hidrógeno se puede
romper de la estructura del ligante para formar iones hidrógeno y ligante con una cierta carga negativa. Entonces, L puede ser cualquier cosa, puede ser, por ejemplo, cloruro, o puede ser ion sulfato, o puede ser una molécula orgánica, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, el ion acetato. Puede ser cualquiera de ellos, ¿ok? El chiste es que yo voy a tener un hidrógeno que es lábil de ser desprotonado de la molécula completa. Si tengo un solo hidrógeno en esa molécula, le voy a llamar un ácido o una molécula monoprótica. Y eso lo que quiere decir es que esta molécula solamente puede ceder un ion hidrógeno a la disolución. Entonces, el equilibrio que podría escribir, ¿sí? Es, tengo esta molécula en estado cero y eso va a ser disociado en H más acuoso más L menos acuoso, ¿sí? Vamos a ver también algo sobre ácidos dipróticos, pero por lo pronto vamos a hacer, digamos, el álgebra para un ácido monoprótico, ¿vale? Y entonces la constante de equilibrio termodinámica va a ser la concentración de H más por la concentración de L menos entre la concentración de HL0. Entonces la pregunta sería, dada la constante de equilibrio de este ácido en particular, ¿cuál serán las concentraciones en el equilibrio de este ácido? ¿Sí? O sea, de esta reacción. ¿Ok? Entonces esta constante termodinámica, a ver, si quiero la termodinámica, eso no está así. Deberían ser las actividades, ¿no? Es la actividad de H más por la actividad de L menos entre la actividad de HL. ¿Ok? Si es la termodinámica. Esta es la constante termodinámica. Si yo quiero escribirlo esto en función de las concentraciones, pues acuérdense que esto es la coeficiente de actividad por la concentración de H más o el coeficiente de actividad de L menos por la concentración de L menos entre el coeficiente de actividad de HL0 por la concentración de HL0. Y eso me quedará el coeficiente de actividad de H más por el coeficiente de actividad de L menos entre el coeficiente de actividad de HL, todo multiplicado por la concentración de H más por la concentración de L menos entre la concentración del ácido original. ¿Va? Entonces ya quedamos que esta que está acá es la que es la constante de equilibrio aparente, porque solamente depende de las concentraciones. ¿Ok? ¿Sí, Sí, voy bien? sí, sí, Ok, sale mal. Ahora lo voy a escribir un poquito diferente. Aquí simplemente las agrupé para ponerla en relación a la constante aparente, pero las voy a agrupar de diferente manera. Fíjense que voy a poner Ka como el coeficiente de actividad del hidrógeno por la concentración de hidrógeno. Y le voy a poner multiplicado por la gama de L menos entre la gama de HL0
y que multiplica a la concentración de L menos entre la concentración de HL0. ¿Ok? Sí. Ahora, si yo le saco el menos logaritmo a esta constante y saco el menos logaritmo de este lado, fíjense que este factor está multiplicando a este y a este. Entonces podría deshacerlo en el menos logaritmo de la gamma más por la concentración de H más menos el logaritmo de la coeficiente del L menos entre el coeficiente del HL0 y menos el logaritmo de la concentración de L menos entre la concentración de HL0. ¿Sí lo ven? Sí, sí, sí. Ok. Este que está acá, pues es el que le llamamos PK. Y este que está acá, ¿cómo le llamamos? Un pH. Exactamente, es el pH, ¿sí? Y me va a quedar menos el logaritmo de la gama de L menos entre la gama de HL0 y menos el logaritmo de la L menos entre la HL0. ¿Sí está bien? Sí, Profesora, disculpe, Sí, el dime. logaritmo es L menos, sí, el logaritmo L menos es sobre 1 más L grado, o, ¿En dónde? ¿En esta? al- sí, lo que está abajo, ¿qué es? Aquí. PK, a ver, no te entiendo. Pasar de aquí a acá, de esta a esta. No, que qué es lo que está en el último logaritmo. En el menos. Acá Ah, el eso. logaritmo de L menos entre HL0, la Ah, sí, concentración. eso era, eso era. Ah, ok. Ok, Ujú. Este es logaritmo, ¿no? Pero las L's me las cambio. ¿Va? va. Bueno, aquí voy a tomar dos casos. El primer caso es suponer que las gamas son uno y estoy en el límite ideal. Y entonces fíjense que el pK 0 va a ser el pH menos el logaritmo de la concentración de L menos entre HL0. ¿Por qué? Porque si las gamas son uno, este que está acá, me va a dar el logaritmo de uno y el logaritmo de uno es cero. Y entonces el pK va a ser función del pH menos logaritmo. Es más, de aquí podríamos sacar esta ecuación que usan mucho los bioquímicos o en química general, no sé si lo vieron, que es cómo es el pH de un ácido y eso va a ser el pK más el logaritmo del cociente de las concentraciones. ¿Lo han visto en algún lado? sí, en general dos. Es la de Ajá, Henderson-Hasselbalch, ¿no? O bueno, así le dicen. así le dice, exactamente. Bueno, pues esa famosa ecuación considera que estoy en el límite ideal, ¿de acuerdo? Y entonces en ese límite ideal, pues lo que voy a tener es que el pK más el logaritmo de la concentración me da el pH de ese ácido. Pero eso es solamente en el límite ideal, ¿de acuerdo?
Maestra, yo tengo una duda, Sí. de que siempre dicen que esa ecuación solamente es para ácidos débiles. ¿Es esto cierto o también funciona como para fuertes? Lo que pasa es que cuando la gente dice que solo es por ácidos débiles, es porque justamente está haciendo la aproximación de que los coeficientes de actividad no están metidos aquí. Los coeficientes de actividad son mayores cuando tú tienes un ácido de los que se llaman muy fuertes, aunque esa clasificación es medio rara, porque luego vamos a ver ejemplos en lo que tú supones que es un ácido muy fuerte, muy débil, puede ser fuerte. Pero bueno, en general lo que pasa es que estas gamas, las que están acá arriba, ¿sí? Para un ácido de los que llamas fuertes, pues sí contribuye un montón al valor del pH. Y entonces, como esto no lo consideras en esta ecuación, pues va a resultar que esto solamente funciona para ácidos que llaman muy débiles y además en concentraciones muy, muy pequeñas. Muchas gracias, maestra. O sea, esa es la razón, ¿va? Pero bueno, vamos a ver que ese asunto de ser fuerte o débil, pues va a depender también mucho de las condiciones, ¿ok? Lo veremos más adelante. La segunda es que pues yo no lo considero en el límite ideal, ¿no? O sea, voy a considerar justamente que esa parte pues es bien importante y entonces pues el pKa necesariamente lo voy a escribir como el pH más el logaritmo de la gama L menos entre la gama HL cero, ¿sí? Más el logaritmo. Ay, estoy aquí con un signo chueco, ¿verdad? Sí, no son Sí, menos. es un menos, perdón. Sí, perdón. Menos el logaritmo de la concentración de L menos entre la concentración de HL cero. ¿Ok? Hay un caso en el que todavía puedo reducir esto y es el caso en que fuera un valor equimolar, o sea que L menos fuera exactamente igual a la concentración de HL cero. Y entonces el pK pues va a ser el pH menos el logaritmo de la coeficiente de actividad de L menos entre el coeficiente de actividad de L cero. ¿Sí? O sea, porque si estos dos son iguales, el cociente me da uno y el logaritmo de uno vale cero. Y esto que está acá, pues es justamente lo que la gente le dice la desviación a la idealidad. Porque a ustedes les dicen, ah, pues es que si el valor de las concentraciones es igual, o sea, es equimolar, fíjense que acá arriba esto me daría cero y entonces el pH es igual al pK. Pero en el caso no ideal, justamente esta que está acá, pues es la desviación a la idealidad. ¿Sale y vale? Sí, De hecho, este pK que está aquí, pues es el pK termodinámico, ¿ok? Es el termodinámico y fíjense que este pH, que yo lo escribiría de esta manera en el caso ideal, pues sería el pK del caso aparente menos el logaritmo de las concentraciones. Entonces ahí está una relación entre el pK termodinámico y el pK a través de los coeficientes de actividad, que era lo que habíamos visto arriba, ¿no? Pero es particularmente para la desprotonación de un ácido. ¿Ok? Este caso de aquí arriba, el caso ideal, ¿sí? Este que escribimos acá arriba, pues es cuando justamente la fuerza iónica vale cero. Ese es el caso ideal. Y en el caso de no ideal es cuando la fuerza iónica pues, es diferente de cero porque entonces, en este caso de acá, las gamas cis valen uno, pero en este caso de acá, las gamas cis son diferentes de uno.
¿ok? O sea, esta condición de fuerza iónica cero, cuando ustedes vean tablas de constantes de equilibrio, si es una constante de equilibrio decente, ¿sí? Les va a decir en qué condición de fuerza iónica se encuentra el sistema. Si ven fuerza iónica igual a cero, pues entonces la constante de equilibrio que está reportando es una constante ideal, ¿ok? Si no es cero, pues entonces están reportando la constante termodinámica no ideal. ¿Va que va? Sí. Ah, ¿dónde me equivoqué? Porque aquí hay un comentario que me dijeron que es HL0. ¿Dónde le puse mal? Ah, no, es que le contestaron avión. Ah, ok. Sale, Sí, gracias. me respondieron en el chat. Ah, bueno, gracias por la ayuda. ¿Ok? Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿cómo consigo saber cuáles son las concentraciones al equilibrio? O sea, dada una constante de equilibrio, que yo puedo escribir de forma ideal o de forma no ideal, pues ahora lo que quiero saber es cómo caramba sé cuáles son las concentraciones al equilibrio, ¿sí? Entonces, vámonos para acá. Digo, yo les paso las grabaciones, entonces si se les va alguna cosa, pues ahí lo pueden volver a ver, ¿no? Ok, bueno, vamos a poner aquí concentraciones al equilibrio. Sale. Eh, la fracción molar la escribimos como la cantidad de sustancia de cada uno de los componentes en la mezcla de reacción entre su número total, ¿sí? Si yo divido todo entre el volumen de reacción, arriba y abajo, pues eso va a ser la concentración de I entre la concentración de I total. ¿Están de acuerdo? Porque la cantidad de sustancia entre el volumen pues me da unidades de mol. Entonces, la fracción mol la puedo calcular como la concentración molar de I entre la concentración molar total de ese componente, ¿sí? Ahora, en la reacción que estábamos escribiendo arriba, o sea, en la que tengo HL0 acuoso, me va a dar H más acuoso más L menos acuoso, ¿sí? La concentración total de L del ligante, ¿a qué va a ser igual? Es una propiedad intensiva, extensiva, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuánto de L voy a tener en total? Pues va a ser lo que tenga de L menos más lo que tenga de HL0. ¿Sí o no están de acuerdo? Sí, ¿Sí? Entonces, fíjense, la X de L, ¿qué va a ser igual? Pues va a ser la concentración, bueno, le voy a poner aquí L menos, la concentración de L menos entre la concentración total, que va a ser la concentración de L menos más la concentración de HL0, ¿sí? Sí. Y la concentración de HL0, pues va a ser la concentración de HL0 entre la concentración de L más la concentración de HL0, que es la total. ¿Ok? Ahora, ¿qué hago con estas muchachas? Pues bueno, voy a tomar la primera, me voy a venir para acá, ¿sí? Y le voy a sacar el inverso, o sea, 1 entre X de L menos va a ser la concentración de L más la concentración de HL0 entre la concentración de L menos.
Profesora, en la Mm. concentración creo que pusimos HL en vez de H más, o sea, ¿o por qué? Acá, acá, No, en la de abajo, después de poner la concentración de L, íbamos a poner la de H más, pero creo que pusimos la de HL. O no sé, no entendí esa aquí. parte. Ah, pues porque ya quedamos acá arribita que la concentración de una especie es la concentración, o sea, es la que tiene entre la concentración total, pero esa especie se está acá, se está disociando. Entonces, ¿cuánto de L tienes? Pues va a ser lo que tengas de esto más lo que tengas de esto. ¿Sí? El H más no va porque estoy viendo cuál es la fracción mol solamente de L. Ah, sí, no, me refería en la otra, en la de abajo. ¿En esta? ¿En esa? Ah, sí. No, pues estoy calculando cuál es la concentración total de HL0 y eso va a ser esta más la que se disocia. O no te Ah, entiendo tu pregunta, ¿por qué H más? no, no, sí, 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 ya. ¿Ya? ¿Ok? Y ahora si saco el inverso de esta, pues va a ser de nuevo la L menos más la HL0, ahora entre la concentración de HL0. Fíjense que esto lo puedo escribir como 1 más la concentración de HL0 entre la concentración de L menos. Y esta como 1 más la concentración de L menos entre la concentración de HL0. Maestra, tengo una duda. Entonces, en la XL es como si viéramos los reactivos, o sea, es como el XL arriba es como si viéramos los reactivos de L menos, o sea, y No, abajo no es es un como si reactivo, ese es un producto. O sea, tú estás viendo cuál es la concentración de este en todas las formas posibles que tengas en la reacción. ¿Qué formas tiene L en reacción? Pues va a ser como L menos o como HL0. Es que no te escucho bien, Samantha. no, es que esa era mi duda, o sea, ¿cuál es la diferencia o cómo, es que no entiendo por cómo es que, o sea, cuál es la diferencia entre XL y XHL, o sea, es como el inverso de cada uno. ¿Esta? A ver, Ajá, esta XL va a ser la concentración de L en la forma aniónica entre su total. Y la concentración de HL, pues va a ser la concentración de L en forma de HL0 entre la concentración total. ¿Qué es lo que dijimos acá, no? O sea, esta fracción la escribo como la concentración de Ni en particular entre la concentración total en todas sus formas. ¿Cuáles son las formas en que aparece en el matraz de reacción? Pues como L menos y como HL0. Así aparece, o sea, esa es la concentración total del ligante, que aparece en dos formas, aniónica y neutra. ah, ok, ok, gracias. ¿Sí, jóvenes, les queda claro? Sí. O sea, yo tengo que saber cuál es la concentración de L total. Pues va a ser cuánto tenga, imagínense que este es el ácido acético. O sea, voy a ser la concentración de acético, pues va a ser la que se disoció como ion acetato y el ácido acético que queda en la reacción. ¿Sí? O sea, tengo que sumar los dos, ¿no? ¿Cuánto me queda y cuánto se disoció de ion acético? ¿Sí queda claro? De ion acetato, perdón. Sí,
Ok, entonces si lo escribo de esta manera, entonces puedo sacarle el inverso, ¿sí? Que me queda de esta forma. Y ahora sí, L entre L menos, pues me da 1. Y aquí me queda HL0 entre L menos. Y luego 1 entre la otra forma, que quiero saber, ¿sí? Pues va a ser de nuevo la total entre esta y me queda 1, pero esta me queda al revés de esta. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta Sí. ahí voy bien? Sí. Entonces, bueno, yo podría tomar cualquiera de ellas. Voy a tomar, por ejemplo, esta que está acá. Y la voy a tomar porque la expresión para la constante de equilibrio tiene este cociente. Entonces, fíjense, L menos entre HL0 me va a dar, pues, despejo. Y eso me va a dar 1 entre la fracción de HL0 menos 1. ¿Sí? Aquí nada más despejo esto. ¿Y por qué lo hago? Porque hace ratito escribí que el pK0 pues era el valor de pH más, menos, perdón, menos el logaritmo, oh, qué ganas de cambiarla, logaritmo de L menos entre HL0 en el caso ideal, ¿va? Vamos a trabajar para no andar arrastrando los gamas, pero voy a trabajar en el caso ideal. Entonces esto ya lo tengo. Fíjense que el pK0 pues va a ser el pH menos el logaritmo. Esto lo escribo en función de la fracción que queda del ácido neutro en la disolución. ¿Ok? O sea que el logaritmo de esto, que se ve así como medio, ni es tan complicado, pero bueno, pues va a ser el pH menos el pK. ¿Va? Fíjense que la composición al equilibrio, ¿sí? O sea, X de HL0 va a ser función del pK, pero algo interesante es que va a ser función del pH. ¿Sí? ¿Hasta ahí voy bien, jóvenes? Sí, Sí. Fíjense que aquí trabajé con la fracción del ácido neutro, ¿no? Ese fue el que saqué por aquí. Pero yo quiero saber cuál es el valor de también de la fracción del ácido disociado. Entonces, si hago lo mismo, ¿sí? Pero ahora lo que voy a usar es la otra ecuación, o sea, voy a usar esta, 1 entre XL menos, que me quedaba 1 más la concentración de HL0 entre L menos, eso está arribita, ¿sí? Si despejo de aquí la concentración de entre y eso me da 1 entre X L menos menos 1. Fíjense que esto es el inverso de lo que aparece en la ecuación. Entonces, si yo le saco el inverso, esto me va a quedar 1 entre, perdón, en, ¿cómo era? Voy a sacar el inverso de este, ¿no? Me queda 1 entre 1
entre xl menos 1. ¿Sí? Y de nuevo, si lo sustituyo acá, en la ecuación para el pK es el pH pues entonces el pKa va a ser pH más menos el logaritmo de esto, 1 entre 1 entre xl menos 1. Por tanto, de nuevo, yo podría despejar de aquí 1, bueno, el logaritmo lo voy a dejar como logaritmo porque es más fácil de ver así, de 1 entre 1 en xl menos 1, pues va a ser el pH menos pK. Y de nuevo, pues la fracción mol de L menos también va a ser una función del pH. ¿Ok? ¿Va que va? Sí, ¿Sí? Sí, sí. Entonces, fíjese, es bien interesante porque yo puedo fijar el pH de una disolución de reacción y fijado el pH, yo podría calcular las fracciones, ¿sí? Tanto del ligante desprotonado como del que me queda como reactivo en función justamente de ese pH. Este pKa está dado porque esta es la constante de disociación del ácido, ¿sí? Esa es su constante. Pero yo puedo variar el pH de un medio de reacción y cambiar el pH y voy a tener diferentes concentraciones. Ahorita vamos a ver nada más un poquitito más de talacha y lo vamos a ver. ¿Ok? Bueno, me voy a pasar para acá. Entonces ahora lo que tenía era justamente esto, ¿no? O sea, tenía uno que me decía menos uno, perdón. Lo tenía en forma de logaritmo y la manera de quitar ese logaritmo, pues es elevar esto a la pH más menos el pK0. O sea, lo tenía como menos logaritmo de esto, ¿no? Entonces ya lo elevo a ese valor. Y uno entre x, eh, bueno, de una vez lo voy a despejar aquí para que ya quede esto y que vean ustedes la forma en que uno lo resuelve. Uno entre x de HL0 me va a quedar 10 a la pH menos pK más uno y por lo tanto la fracción de HL0 pues va a ser 1 entre 10 a la pH más menos pK a 0 menos 1, más 1, perdón. ¿Sí? Y esta sería la fracción mol de ácido no disociado que me queda en la reacción a un valor dado de pH. ¿De acuerdo? Fíjense, cuando el pH es igual al pK, ¿qué valor de fracción tengo? Si este es igual a este, ¿no? ¿cuánto me da 10 a la 0? Uno, ¿no?
Y entonces me queda uno entre uno más uno, o sea, un medio, ¿sí? Entonces, cuando el pH es exactamente igual a pK, que generalmente los analíticos y los bioquímicos le llaman el punto de equivalencia, la fracción molar vale un medio. Entonces, yo he visto libros que dicen que el punto de equivalencia es cuando la fracción mol es un medio. No, el punto de equivalencia es cuando el pH es igual al pK. Y como consecuencia, la fracción de ácido no disociado es un medio, ¿sí? Lo mismo debe ocurrir para el otro. Fíjense que si ahora despejo el otro, que era eh, 1 entre uno entre x L menos uno va a ser 10 de nuevo a la pH más menos pKa cero, ¿sí? Y ahora, pues, ¿cómo recompongo este asunto? Pues le saco el inverso, ¿no? Le saco el inverso y me va a quedar uno entre xl menos uno, pues va a ser uno entre 10 a la pH más menos pKa cero, ¿sí? Esto se ve todavía un poquito peor, ¿no? 1 entre xl menos es uno entre 10 a la pH más menos pKa cero más uno. Y finalmente, cuando lo invierto, se ve un poquito más feo todavía, porque es uno entre toda esta cantidad. Oh, no quiere hoy conmigo. Esta muchacha está muy rebelde. pH más menos pK a cero más uno. ¿Ok? Entonces esa es la fracción de lo que se disocia. De nuevo, fíjense, si pH es igual al pK, que se conoce como, según esto, punto de equivalencia, esto que está aquí me da uno, ¿sí? Porque pH igual a pK, esto es cero, 10 a la cero es uno entre uno es uno, más uno 2, la concentración de L menos, tenía que ser consistente, pues me da también un medio, ¿va? ¿Sí? Sí, Ok. Entonces ahora, algo con lo que van a trabajar ustedes, seguro, seguro, o sea, en otras no lo sé, pero en química analítica es con lo que se llama con los diagramas de predominio de especies. Y ese diagrama normalmente es la fracción mol de las especies como una función del pH, ¿sí? Entonces, dependiendo del valor del pH, va a ser el valor de las especies que yo estoy analizando, ¿sí? En mi ecuación, o sea, yo aquí tengo la fracción mol de L menos y por allá arriba tenía la fracción mol de HL0. Entonces yo podría graficar estas dos usando estas ecuaciones para un ácido dado caracterizado por su pK, ¿sí? Y podría ver lo que se llama el diagrama de predominio de especies, ¿de acuerdo? Y fíjense, bueno, ese programa yo lo hice en Excel. Simplemente hay que programar estas. Les voy a compartir.
Au, perdón, le piqué mal. Ahí sí ya lo pueden ver. Sí, Sí. Bueno, voy a quitar la parte de arriba porque estorba del Excel. No, pantalla completa. Ok, y ahí lo tengo. ¿Sí? Fíjense, lo que hace este programa pues es simplemente calcular cuáles serán los valores de las X de HL0, ¿sí? Y las X de L menos en función del pH. Ahora, como estoy trabajando en disolución acuosa, en este caso, por convención, aunque ya dijimos que puede haber valores de pH menores a 0 o mayores de 14, trabajo entre 0 y 14. Entonces le doy muchos valores de pH. Aquí están, a la izquierda. Y este valor de acá, pues, es el valor del pK. Voy a suponer un ácido que tiene un valor de pK de 3,5. Y entonces lo que calculo, aquí son mis cuentas, que normalmente es así. Este es el valor de pH menos pK y luego calculo las otras dos. Aquí está la fracción mol de ácido no disociado y la fracción mol del disociado. Y lo que encuentro es algo así, ¿ok? Fíjense que, ¿dónde tengo por aquí una línea? Bueno, me voy a arriesgar, ¿sí? En esta gráfica, esta es la fracción que va de 0 a 1 y ese es el valor del pH, ¿ok? Esta que está acá es la fracción mol de HL0 y esta que está acá es la fracción de L menos. Entonces, ¿qué sucede cuando yo muevo el pH? Pues las fracciones van cambiando. Entonces, lo que tengo acá, ¿sí? Es la fracción mol de HL0 que va cambiando, luego baja, y este que está acá es el que se llama el punto de equivalencia, ¿sí? En donde las fracciones mol de los dos, o sea, la X de HL0 es igual y igual a 0,5 además a la X de L menos, ¿sí? Y ese es el punto de equivalencia. Y luego, pues, si sigo calculando en función del pH, lo que encuentro es que ahora la fracción mol del ácido neutro pues va a bajar muchísimo y la fracción mol del, ah, de la parte disociada del ácido pues sube acá. Y entonces aquí a este valor de pH de 1, por ejemplo, la especie que predomina en mi matraz es el ácido neutro. Pero si me voy a un pH 9, la que va a predominar, pues es el L menos. Y solamente a este valor van a tener concentraciones iguales. A eso se le llama el diagrama de predominio de especies y me puede decir en qué valores de pH voy a tener la especie. Ahora, hay algo adicional. Muchas veces yo he escuchado, ¿sí? Que dicen que este es el estado de equilibrio del sistema. No, jóvenes, todos estos estados, todos los que yo calculo bajo este esquema que vimos ahorita, que depende de los valores de pH y además que depende del pK, ¿sí? Aquí está el pK que yo le doy del ácido. Todos son estados de equilibrio. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos puntos la constante de equilibrio se mantiene la misma. Este no es el único punto de equilibrio, todos son estados de equilibrio. Este en particular es aquel en el que tengo valores equimolares de ácido y de base. Pero este no es el único estado de equilibrio, porque yo sí he escuchado que la gente dice, voy a alcanzar el estado de equilibrio a valores equimolares de fracción mol. Porque en este punto además, bueno, la gráfica no me deja verlo muy bien, pero justo aquí el pH. Perdón, pero estoy escribiendo con el ratón, todavía me va peor, es igual al pK.
Es el punto donde ocurre eso y la fracción mol es la misma para los dos y además a igual a un medio. Pero todos los estados, todos ellos son estados de equilibrio. ¿Ok? ¿Sí, Sí, jóvenes? ¿Va? Sí, sí. Bueno, déjenme borrar esto porque luego se me queda ahí pegado, como que no se borra. Yo puedo cambiar el valor del pK. Fíjense, por ejemplo, le pongo 4,9, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues simplemente se desplaza, ¿de acuerdo? Para que este cruce a x igual un medio sea justamente al valor del pK. Le puedo poner el valor que ustedes quieran, 11, ¿sí? ¿Hacia dónde se desplaza? Pues al valor del pK. Fíjense que para este ácido que tiene un pK de este tamaño, que es enorme, ¿sí? Pues va a estar como ácido en todo este intervalo, ¿sí? Y luego se va a volver una base, ¿de acuerdo? Si pongo un pK muy pequeñito, lo que ocurre es que pone acá. De hecho, yo podría calcularlo a valores negativos, nada me lo impide, ¿sí? Y solamente a valores negativos de este ácido con un pK tan pequeño, voy a tener al ácido como ácido en la disolución, ¿sí? Entonces, en mi matraz voy a depender de en qué punto de pH yo me pongo, cuáles van a ser la concentración de ácido y de base que voy a tener. ¿Sale y vale? ok. A ver si queda claro, jóvenes, todos son estados de equilibrio, todos ellos. Entonces, imagínense que en una reacción de un ácido ustedes dicen, no sé, voy a poner un valor aquí más decente en cuanto a que me vaya para allá un poquito. Y ustedes dicen, pues yo quiero que en mi matraz de reacción yo tenga este al ácido disociado porque quiero hacer algo más con ese acetato, ¿no? Bueno, pues me tengo que parar en un valor de pH, ¿sí? Que me permita tener al ácido disociado. Aquí lo tengo completamente disociado. Bueno, no completamente, porque tengo valores, ¿no? Por aquí pueden ver que a pH, pues prácticamente es uno, ¿no? Sí. Bueno, esta es la suma. No, es esta. 0,9999, ¿no? Y el otro pues, es 10 a la menos 9. Nunca va a ser cero, nunca va a ser uno, porque la constante no es infinita, ¿sí? Pero bueno, pues ahí tengo una prácticamente la totalidad disociado y puedo trabajar en ese ácido. Estos diagramas son bien importantes porque cuando yo quiero obtener un, ah, un compuesto en particular, pues puedo obtenerlo o no dependiendo del valor de pH que yo fije en la reacción, ¿ok? Y obviamente, pues ese pH yo lo fijo a esas condiciones, ¿no? ¿De acuerdo? Yo puedo fijar un pH de 10 con alguna base que no necesariamente esté interactuando con el acetato y entonces voy a provocar que el acetato se disocie. ¿Sí está bien? Este, como cortesía, yo hice este programa, se los pongo en el Classroom para que ustedes puedan jugar y vean cómo se mueven y pues obviamente van a poder ver. Aquí yo se lo borré. Déjenme ver si lo puedo volver a poner. Mm, Pero bueno, pues aquí pueden ver cómo está calculado todo, ¿no? Sí, ok. Pueden ver y pueden jugar con la gráfica. ¿Sale y vale? Sí, muchas gracias. Bueno, sale. Ah, bueno, vamos a ver nada más hoy para terminar un par de ejemplos y la próxima clase vamos a hablar de algunos ácidos que se disocian, o sea, que tienen dos protones por disociar. Y pues obviamente las ecuaciones se vuelven más complicadas, pero no las vamos a desarrollar, pero se las quiero, digamos, enseñar
y también están en el programa. O sea, el programa tiene para ácidos monopróticos, dipróticos y tripróticos, pero eso pues se los platico la próxima clase, pero déjenme poner un par de ejemplos, ¿no? Fíjense. Entonces, quedamos que todos esos estados eran estados de equilibrio. Vamos a poner ya un ejemplo, vamos a poner el ácido acético, ¿sí? Entonces, yo tengo este ácido ay, perdón, aquí le falta el H, el ácido acético en disolución acuosa, y eso se va a disociar en el ion acetato más un H más, ¿ok? La constante de equilibrio es 10 a la menos 4,76 para una fuerza iónica de cero, que tiene unidades, normalmente es molar, ¿ok? Cero molar. ¿Sí? Entonces, esta constante, pues la escribiríamos como la concentración de H más por la concentración del acetato entre la concentración del ion sin disociar. ¿Sí? Ok. Sí, Fíjense que para una fuerza iónica de 0,1 molar, esta constante, ay, perdón, que también es termodinámica, es 10 a la menos 4,65. ¿Sí? Ok. Si la concentración total de L es 0 por 10 a la menos 3 molar, ¿sí? No, espéreme. Vamos a poner que yo pongo en la disolución una concentración 10 a la menos 3 molar. En el punto justo en que pH sea igual a pK, la concentración de L menos, la concentración de L menos, pues va a ser la mitad. 5 por 10 a la menos 4 molar. Y la concentración de de HL0 también va a ser 5 por 10 a la menos 4 molar. ¿Sí? Este va a ocurrir para cuando la fuerza iónica es cero, ¿sí? Va a ocurrir al pH igual al pK, o sea, va a ser 4,76. Pero si yo tengo una fuerza iónica de 0,1 molar, eso va a ocurrir al pH de 4,65. Entonces, les digo, jóvenes, aguas. Cuando trabajen con ácidos, fíjense a qué valores tienen los valores de pK. Si es en el caso ideal, van a tener un pH donde esta condición se cumple. Si es a otro valor de fuerza iónica, pues el pH a la cual esa condición se cumple, pues va a ser diferente. ¿Ok? ¿Qué Sí. pasa si, por ejemplo,
yo pongo en mi disolución un pH de 4, pues no voy a tener esa condición de igualdad en ninguno de los dos casos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría saber cuál sería la concentración? Pues eso es más o menos fácil, ¿no? Si yo tomo la constante de equilibrio, que es esta concentración de L menos H más entre HL0, y yo lo que hago es dividir entre la concentración de H más, eso me va a dar la relación entre L menos y HL0, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso que tenemos acá, si tengo una pK de 10 a la menos 4,65, voy a usar el caso no ideal, y el pH sería 10 a la menos 4, si el pH es 4, su concentración es 10 a la menos 4, eso sería 0,22. Entonces la concentración de L menos entre la concentración de HL0 sería 0,22. ¿Sí? Entonces la concentración de L menos pues va a ser 0,22 veces la concentración de ácido en forma libre a ese pH. ¿Ok? ¿Cómo puedo saber cuál es la de veras? Pues es que si yo tomo mi concentración total y digo que es L menos más HL0, y supongamos que yo puse en el matraz 10 a la menos 3 molar, que sería la total, pues entonces aquí tengo dos ecuaciones, ¿no? Tengo esta, eso yo puedo sustituir aquí y me queda 0,22 de HL0 más HL0 es 10 a la menos 3, de donde HL0 va a ser 0,82 por 10 a la menos 3 molar. Y por tanto, la de L menos, va a ser 0,18 por 10 a la menos 3. Entonces, la misma, o sea, el mismo tipo de equilibrio, si yo cambio el valor del pH, voy a tener un nuevo estado de equilibrio en donde ahora las concentraciones pues, no son iguales como en el punto de equilibrio, ¿no? O sea, en el punto de equilibrio, en el punto que se llama de equivalencia, cuando pH es igual a pK, pues yo voy a tener las mismas concentraciones. Pero a cualquier otro de valor de pH, yo tengo un punto de equilibrio en el cual tengo concentraciones diferentes del ácido y de la base. ¿Ok? ¿Por qué utilizamos hasta arriba en la concentración de L menos el de, el de cuando I es igual a 0,1? O sea, el Ah, 10 a bueno, la... puedes usar la que quieras, no importa. Ah, ok, ok. En este caso yo usé este dato de 6,65. Si tu fuerza iónica es cero, pues estarías en la idealidad y entonces puedo usar la de 4,76. Pero son dos casos diferentes, ¿no? En un caso estoy suponiendo la disolución ideal y en el otro caso estoy usando un dato experimental con una fuerza iónica de 0,1 molar. Puedes usar cualquiera de las dos, siempre y cuando digas, este es el valor para tal fuerza iónica. ¿Ok? Sí, ¿Sale, vale? Entonces, todos estos son estados de equilibrio, no nada más aquel en el que pH es igual a pK. Eso es bien importante que lo sepan, jóvenes, porque sobre todo para los QFBs, luego en fisiología o en bioquímica tienen esta costumbre de decir el punto de equilibrio es el punto donde pH es igual a pK.
¿va? No, todos son estados de equilibrio. Ese valor de pH igual a pK lo que va a hacer es que las concentraciones sean las mismas. Y si hablo de concentraciones en términos de fracción mol, pues las fracciones molares van a ser un medio. Pero todos los estados de equilibrio los estoy calculando con base en la constante de equilibrio y por tanto todos son estados termodinámicamente de equilibrio. Si no, los analíticos no tendrían en qué trabajar, ¿sí? O sea, ellos pintan sus diagramas de predominio de especies gracias a la termodinámica, porque ellos sí saben muy bien que todos los estados que están viendo allí, ¿no? A distintos valores de pH, son estados de equilibrio. ¿Salí, vale? Sí, Sí. Sí. Ok, entonces la próxima vez vamos a ver cómo serían las ecuaciones para un ácido diprótico, para un ácido triprótico. Vamos a ver influencia de otras cantidades y vamos a obtener el avance de la reacción. O sea, es algo que es interesante, ese avance de reacción que también definimos hace rato, para saber cuánto está llevándose o cómo está llevándose, no, cómo no, hasta qué punto se lleva a cabo la reacción al equilibrio. ¿De acuerdo? Nunca cómo, eso es cinética, sino hasta qué punto voy a llevar la reacción al equilibrio. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? Sí están pudiendo ver las grabaciones, ¿verdad? Que les sí. pongo. Sí, lo estamos viendo. Una duda. Sí, No entendí por qué la concentración de HL es 0,82. aquí abajo, pues porque si yo tomo la constante, que escogí la de 4,65 al valor del pH 10 a la menos 4, ¿sí? La concentración de H más es 10 a la menos 4 a pH 4, ese número me da 0,22. Y entonces, esta cociente de L menos en HL0 me da 0,22. Entonces, tengo esta relación. Pero además, yo sé cuánto vale la concentración total de ácido que yo puse al principio. Entonces, sustituyo L menos aquí por 0,22 HL0 más este me da 10 a la menos 3 y pues ya simplemente despejo HL0. Y ese es el valor de la concentración de ácido sin disociar, ¿sí? Al valor de pH igual a 4. Y pues son distintas a la mitad, ¿no? No son iguales. ¿Sí, Sofía? Sí, 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 ya, ¿Ya viste? ya Ok. vi que era así. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, ¿No? Creo que no, profesora. Bueno, muy bien.